Amigas, amigos, es muy interesante lo que está ocurriendo en Bolivia. Sectores radicales, tanto de la Central Obrera como del Movimiento al Socialismo, no quedaron muy satisfechos con este acuerdo que se estableció para que las elecciones se realicen el 18 de octubre. Y es que la principal exigencia ahora es la renuncia de Yanine Áñez a la presidencia interina y también a su candidatura. La COP y el MAS levantan bloqueos, pero hay una parte que se niega hacerlo. En este escenario, el gobierno interino de Áñez tiene un respiro con este acuerdo parcial que se tomó con el expresidente Evo Morales y con el movimiento al socialismo. Luis Arce, el candidato del MAS, sigue adelante en la preferencia electoral. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este sábado 15 de agosto del 2020. Información relevante de todo lo que está ocurriendo en las últimas horas en Bolivia. Y vaya que a la presidenta interina Yanine Áñez definitivamente le está yendo muy mal. Ha perdido fuerza política, ha perdido fuerza social. De hecho, se comenzó a fragmentar esa fuerza política que pudo haber tenido desde el momento en que lanzó su candidatura a la presidencia de la República. A partir de ahí se ha venido generando toda una ola de encono político al interior del propio bloque político que se conformó para derrocar al expresidente Evo Morales, y la crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 vino a agravar más el escenario que de por sí ya estaba complejo en Bolivia en el escenario político, y hay esta convulsión social luego de que se volvió por tercera ocasión a aplazar las elecciones en Bolivia. Resulta interesante lo que en las últimas horas ha dado a conocer Yanine Áñez a través de su cuenta oficial de Twitter. Bolivia eligió el camino del diálogo, la caravana de oxígeno acaba de pasar Oruro, se abre paso al oxígeno, la pacificación y la vida. Asambleístas del MAS, liberen los fondos para pagar el bono salud. Y bueno, también resulta interesante lo que hace una hora escribió a través de su cuenta de Twitter: la caravana llegó a la paz, Bolivia se pacifica, la democracia se consolida, ahora todos unidos a trabajar por la salud y la economía. Sin embargo, la realidad es que el gobierno interino de Áñez ha perdido total credibilidad, ha perdido fuerza. Tuvieron que intervenir la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el propio Estados Unidos, la Iglesia Católica para poder mediar en el conflicto. Por sí sola, Yanine Áñez no habría podido alcanzar este acuerdo. De hecho, Carlos Mesa, que es el segundo en el posicionamiento electoral que se ha hecho en Bolivia después de Luis Arce, ya había afirmado que Yanine Áñez es la que está generando todo el problema en Bolivia, porque por un lado es presidenta interina, pero por el otro también es candidata. Entonces hay ahí una lucha de intereses, hay una lucha, un conflicto de interés que está generando la propia Yanine Áñez. Por eso Carlos Mesa fue enfático en que Yanine Áñez es el problema ahora de esto que está viviendo Bolivia. Y mientras tanto se da a conocer que liberan grupos o rutas en Bolivia. Gran parte de los cortes de ruta en Bolivia se habían levantado hasta la tarde de este día, y solo quedaban 2 puntos donde se manifestaban grupos radicales luego de que la presidenta interina Yanine Áñez promulgara una ley que fija el 18 de octubre como fecha impostergable para las elecciones presidenciales. Los cocaleros del sindicato leal al exiliado expresidente Evo Morales, quien está en Argentina, que mantenían uno de los puntos de bloqueos más críticos, decidieron sumarse al pedido de paz y de levantar las medidas de presión que sostienen desde hace 12 días. Mientras, indígenas en la región central de Cochabamba y juntas vecinales de barriadas afines a Evo Morales en la ciudad vecina del Alto decidieron continuar con la medida. Queremos la renuncia de la señora Áñez, señaló uno de los pedidos de los vecinos de la ciudad del Alto, que manifestaron obviamente esta postura de inconformidad por el acuerdo que se tomó sin que ellos fueran consultados. Resulta también muy interesante
esto otro que se da a conocer. Central Obrera anunció pausa en las protestas, pero grupos indígenas seguirán con las protestas y los bloqueos. Con el fin de pacificar el país de cara a los comicios generales, la Central Obrera Boliviana confirmó ya este viernes muy por la tarde que hará una pausa en la convocatoria de protestas y bloqueos viales. Sin embargo, campesinos y bartolinas dicen que seguirán manifestándose. El anuncio de la COP llega después de que la presidenta interina Yanine Áñez pues promulgara en la víspera esta ley con fecha de 18 de octubre, impostergable ya para realizar las elecciones. Es un respiro para el gobierno boliviano, el de Yanine Áñez. Los dos principales grupos que organizan las manifestaciones y bloqueos registrados en el país desde el 3 de agosto, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, acordaron poner fin a estas acciones hasta que se lleven a cabo las elecciones generales, las cuales han sido postergadas en 2 oportunidades. La decisión es darle una pausa al conflicto a nivel nacional hasta el 18 de octubre, aseguró el líder de la COP, Carlos Guarachi, quien agregó que el objetivo es evitar enfrentamientos. El giro en la retórica de Guarachi se da luego de que en la última jornada el líder sindical anunciara que las organizaciones sociales continuarían protestando ante la falta de consenso con el gobierno de Áñez. Lo cierto es que poco a poco se fueron levantando los bloqueos en la carretera antigua Cochabamba a Santa Cruz en el sector de Pocona. Y bueno, aquí podemos ver alguna fotografía del momento en que esto está registrándose. Hoy hemos sufrido una traición. Esta ley se ha consensuado únicamente con una parte, jamás se consensó con nosotros, jamás se ha consensuado con el pueblo boliviano, advirtió Guarachi en la víspera, haciendo referencia a la ley de postergación de elecciones generales 2020 promulgada horas antes por Yanine Áñez. Según Guarachi, el cambio de perspectiva se debe a las garantías que les brindará la nueva norma, ya que con la ley aprobada por el Congreso, dominado por el partido El MAS del expresidente Evo Morales, luego promulgada por el gobierno interino de Áñez y posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo Electoral, se garantiza que no se den más prórrogas. Esta ley de elecciones, más allá de las controversias, garantiza las elecciones el 18 de octubre, señaló el líder de la COP. Y bueno, son imágenes de cómo estaban estos bloqueos allá en Bolivia. Bueno, también se da a conocer que la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari, decidió que continuará con los bloqueos en las principales carreteras hasta lograr la renuncia de la presidenta Yanine Áñez, pese al instructivo dado por la COP. El pueblo se ha cansado de esperar la burla del Tribunal Supremo Electoral pidiendo elecciones. Por lo tanto, el pedido definitivo de todas las organizaciones sociales del Departamento de La Paz es el abandono inmediato de Áñez. Debe irse, sostuvieron los dirigentes del Cabildo. Durante una lectura de sus peticiones, los manifestantes campesinos dijeron que hay muchos motivos para pedir la renuncia de la mandataria, entre ellos por habernos dejado sin salud, sin educación, sin economía y sin elecciones, que son nuestros derechos fundamentales. Los manifestantes también pidieron que se haga un juicio de responsabilidad al gobierno de facto que causó muchos heridos y fallecidos. Los bloqueos, como lo recordamos, comenzaron desde hace 12 días, afectaron el transporte de alimentos en varias ciudades en las que los productos comenzaron a escasear, así como la distribución hospitalaria de oxígeno para pacientes con COVID-19. De acuerdo con el recuento oficial, al menos 40 personas habrían fallecido por falta de este insumo. La pandemia ha dejado en Bolivia más de 96,000 contagiados y 3,800 personas fallecidas. En las últimas jornadas, los bloqueos viales persistían en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. El gobierno expresó su optimismo de que se produzca una normalización gradual. Y bueno, en este escenario, vale la pena destacar esto. El gobierno de Yanine Áñez declaró que activará un plan de contingencia para despejar las vías bloqueadas. Lo hace después de que la Central Obrera pusiera fin al bloqueo de carreteras y a la huelga general, al promulgarse la ley que fija la fecha de las elecciones. Y esto es muy interesante porque también el abogado activista y analista político Edmundo Juan Nogales asegura que Áñez no va a entregar el poder de manera democrática. Pero esto es muy interesante lo que dijo el líder de la Central Obrera. Escuchemos.
darle un cuarto intermedio al conflicto a nivel nacional hasta el 18 de octubre, porque la lucha no termina la lucha, y estamos más seguros hoy que nunca. Después del 18 de octubre, las elecciones no van a querer hacer el traspaso de mando, no van a querer. Hoy estamos viendo una realidad muy conscientes que lo que está viviendo nuestro país. Y Edmundo Juan Nogales, este analista político, dio un escenario bastante interesante. Escuchemos. El atentado de anoche confirma algo que ya fue parte de las discusiones de las organizaciones sociales. Los que entraron y tomaron el poder por la fuerza difícilmente lo van a ceder por una vía democrática. Han intentado todo este tiempo retrasar las elecciones que debían haberse realizado en enero, luego en mayo, luego en agosto, finalmente septiembre, y ahora se establece una última fecha para el 18 de octubre. Es la lucha de los movimientos sociales la que ha permitido que sea una ley la que establezca esta fecha y la imposibilidad de seguir retrasándola. Sin embargo, las amenazas de que se puedan retrasar o el desenvolvimiento de estos grupos paramilitares en el país es lo que lleva a las organizaciones sociales a sacar esa conclusión. Retrasar elecciones. Y mientras tanto, a través de su cuenta de Twitter, Evo Morales mandó estos mensajes. Gobierno de facto dice que busca la pacificación del país, pero la detención ilegal del dirigente de los trabajadores interculturales de Santa Cruz, Wilson Cázares, por luchar junto al pueblo por la democracia, muestra la intención de crear inestabilidad política preelectoral. Ese es el doble discurso que trae el gobierno de Yanine Áñez. Una exministra de la dictadura ha denunciado que a Doria Medina le interesa el litio. Él fue el gran privatizador. El objetivo de la derecha es entregar nuestras empresas y nuestros recursos naturales a las transnacionales. Con unidad recuperaremos la patria. Denunciamos que organizaciones sindicales, dirigentes sociales y el MAS y PSP somos víctimas de esta acción ilegal del Estado a 2 meses de comicios. Tras detención de Wilson Cázares en Santa Cruz, detuvieron ilegalmente por motivos políticos a exgobernador del Beni, Alex Ferrier. Y vaya, esto es lo que se está dando allá en Bolivia. Otro negociado del gobierno de facto con la vida, Ministerio Público debe investigar denuncia de corrupción por 25 millones formulada por el presidente de la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia, Óscar Toledo, en compra de 672,000 pruebas para COVID-19 con sobreprecio. Y este sendo mensaje mandó hace 4 horas. El 18 de octubre derrotaremos democráticamente al gobierno de facto y a quienes lo impulsaron. Lo haremos con unidad, como nacionalizamos nuestros recursos naturales y recuperamos nuestras empresas estratégicas. Así cambiaremos nuevamente la historia de nuestra Bolivia. Así está el panorama en este país andino. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.